Muy buenas tardes. Bienvenidas esa fuerza femenina, ese eterno femenino. Mi nombre, como siempre ustedes ya lo conocen, Guillermo Escobedo. Es un gusto, un privilegio abrir precisamente estos momentos de estudio de ese tema tan importante que es ese tema del zodiaco. En realidad, hoy, 18 de noviembre, una tarde con bastante lluvia, debido a esas fuerzas de la naturaleza que se hacen presentes precisamente en estas épocas, en estos fines de año, y que de alguna manera algunos eventos son bastante catastróficos, pero debemos reconocer que esa naturaleza que también rige en nuestras vidas y que está también sujeta a todas las influencias del zodiaco para nosotros. Les quiero contar que en el estudio anterior, pues surgieron inquietudes y Leonardo Pérez nos precisamente los 12 signos nos los planteó con sus fechas, la incidencia que tiene, pues de alguna manera muy generalizada que dio para cada uno. Y esto es un estudio muy, muy profundo. En realidad yo creo que para entrar a este campo tenemos que tener una energía maravillosa y valiosa que debemos de cultivar para poder comprenderla. A raíz de estos estudios, pues yo me he interesado en conocer más de mi signo. Yo les contaba la semana pasada que mi signo es Capricornio. Y Capricornio yo no conocía pues mucho de la influencia que tiene en diferentes rasgos de mi vida, el zodiaco. Y cómo es que ese planeta Saturno, que es el planeta más alejado de la Tierra, tiene que ver con mi signo. Además, yo no sabía que ese signo rige las rodillas. Y precisamente hace 8 años yo tuve un accidente y me partieron la rodilla en 5 pedazos. Y entonces ahí está remendada. Tengo algunas vueltas de un alambre alemán muy especial que dice que no tiene ninguna incidencia de futuro usarlo ahí para el resto de la vida. Tengo 2 tornillos también que son unos tornillos pues muy bonitos y que cumplen su función pues agarrando ahí los huesos de la rodilla. Pero además de eso, tengo que reconocer que mi metal es el plomo. Quizás a veces por eso en algunas situaciones me han dicho que soy plomoso, pero en fin, no sabía también que mi perfume es el extracto de pino, que mi piedra es onix, que mi planta es el plátano y falso, plátano falso. Mi flor es la flor de loto. Mi color es el negro, aunque a mí me atrae mucho el color celeste, azul, amarillo, pero obviamente mi color es el negro. Y mi elemento es elemento tierra. Mi palabra clave es obstrucción. Es algo que tengo que investigar. ¿Por qué? Esa palabra obstrucción, que es una palabra que de alguna manera como que nos pusiera un muro o que tuviésemos algunas dificultades de tropiezo, pero obviamente eso hay que estudiarlo. Mi día es el sábado.
El sábado es mi día y mi regente es Orifiel. De manera que, como les digo, conocer más de ese campo tan profundo que rige en nuestras vidas y cómo es que nosotros reaccionamos, nos conducimos y tenemos una serie de influencias que no conocemos y que en el camino de este estudio pues vamos a ir comprendiendo un poco más, pero sí requiere que le dediquemos obviamente tiempo y ante todo que tengamos fe, que tengamos convicción, porque esto merece también de que hagamos una profunda reflexión y análisis sobre por qué es que nuestro actuar, nuestras reacciones, nuestro carácter, tiene que ver precisamente con el zodiaco y con eso que en muchas familias a veces nos dicen, es que él es así porque es del mes tal, o él reacciona así porque es de tal otro mes. E incluso a mí en alguna oportunidad, eh, dentro del estudio que llevamos, me dijeron, no entendemos cómo usted, Capricornio, se casó con una mujer cáncer. Y dije, oh Dios mío, y pensar que ya voy sobre 43 años de casado y no me había dado cuenta. Pero obviamente todo esto también tiene sus aristas y merece ser profundizadas para que comprendamos por qué es que nos asociamos o hacemos pareja a veces con un signo que quizás no nos correspondía. Pero ahí vamos caminando. Así que les damos la cordial bienvenida para continuar en este estudio tan interesante en donde el maestro nos dice que nosotros tenemos una influencia porque tenemos precisamente 12 centros internos que son de alguna manera influenciados en diferente fuerza por el cosmos y por la regencia zodiacal. De manera que para acá no hay también una línea de simbologías para cada día incluso. Para cada uno hay qué rige para mí el día lunes, qué rige para mí el día martes. Desafortunadamente, también tenemos que entrar a un campo de análisis sobre la relación de los días, la relación de los meses, porque recuérdense, como platicábamos en lecciones pasadas, que el calendario actual, pues, tiene una diversidad de modificaciones, porque por ejemplo noviembre, como platicábamos anteriormente, noviembre es el 9º mes, es noviembre. Diciembre es el 10º mes, de acuerdo al calendario antiguo. Pero tenemos que estudiar también los días correctos y el factor de la relación de los meses. Pero todo esto únicamente lo vamos a ir entendiendo en la medida que nos vamos adentrando, en que vamos conociendo un poco más, porque este tema es maravilloso, pero requiere de mucha dedicación para reconocer, ante todo, por qué es que nosotros reaccionamos de diferentes maneras y que a veces es el camino más fácil para ir comprendiendo la influencia de los astros, la influencia que tienen para nosotros una diversidad de elementos que desconocemos. Pero esta tarde, pues tenemos la oportunidad de adentrarnos un poco más. Leonardo Pérez, hace 8 días, pues alcanzó a tocar un poquito cada signo, las fechas, pero los rasgos
fueron muy generalizados y esto pues cada uno merecemos, creo que, más de un programa individual con nuestro signo porque es bastante profundo. De manera que tener esta tarde la oportunidad de seguir con este estudio, pues es valioso. Así que creo que vamos a seguir poniendo la atención debida y que tenemos la oportunidad de preguntar porque dentro de las inquietudes que surgen, pues hay que dar respuesta a esas inquietudes y de conocer un poco más. Así que bienvenidas las distinguidas damas guerreras esta tarde y le voy a dejar la palabra a mi amigo Leonardo Pérez para que él continúe. Adelante, Leonardo. Ok, muy buenas noches a todos. Agradecemos a Guillermo esa energía que impregna para esta noche con estos temas tan interesantes como lo dice él, ¿no? Hay varios detalles que son importantes el tratarlos, son importantes el que nosotros veamos la trascendencia y la importancia de este contenido, ¿no? Hoy pues estamos sintiendo un poco el frío ya particular de noviembre y pues esto tiene una íntima relación con ese alejamiento que nuestro planeta Tierra hace al momento de su viaje alrededor del Sol, ¿no? Para los que nos están viendo ahora en esta noche, tanto en esta plataforma como los que nos siguen en el Facebook, para los que nos siguen en el YouTube, eh, el viaje que hace la Tierra alrededor del Sol no es de forma circular, sino es de forma elíptica. Es decir, que de pronto por acá, para hacer una idea, para los que puedan verlo por allí, que de pronto aquí está el Sol y alrededor del Sol está viajando este cuerpo celeste que es nuestra Tierra. Está viajando, pero no viaja de manera circular, sino está viajando de manera elíptica. Es decir, que es como que estuviera haciendo una figura o en su viaje estuviera haciendo una figura de un huevo, ¿no? De forma elíptica. Entonces, en las épocas de verano, que es cuando se intensifica el calor, es cuando se encuentra cerca de esa elíptica, se encuentra cerca de la parte solar. Pero cuando nosotros entramos en estas etapas de octubre, noviembre, diciembre, que empieza a enfriarse digamos, nuestra, eh, nuestro, digamos así, Centroamérica, ¿no? Empieza a sentirse ese frío, porque justamente está en ese alejamiento nuestro planeta Tierra está en ese alejamiento del Sol, ¿ve? Entonces, por allí yo creo que vamos a ir buscando la manera de poder encontrar el método para trasladarles a ustedes el verdadero significado de la Navidad. Vamos a tratar la manera de dialogar con ustedes el acontecimiento solar. Es un acontecimiento solar más allá de lo que de pronto nos han vendido en temas de consumo, ¿no? Vamos a ver cómo nos organizamos verdaderamente para que antes del año podamos entregarles a ustedes una conferencia similar a como la estamos haciendo y manejando en esta tarde, esta noche, para que ustedes tengan mucha más información de ese proceso cósmico, ese proceso solar, ¿ve? De qué significa la Navidad, qué es ese nacimiento, ¿sí? ¿A qué niño de oro se refiere? Entonces vamos a hacer todos los esfuerzos para que se dé esa conferencia con ustedes. Entonces yo le agradezco mucho a Guillermo y a cada uno de los participantes porque lo venimos promocionando, lo venimos diciendo con ustedes, de que aquí dentro del grupo que se ha hecho presente esta noche, estamos construyendo un tema. Estamos, cada uno de nos está colocando un granito de arena para que este tema
tenga la altura que se merece. O sea, de nada le serviría a mi persona y a los que me acompañan o los que están junto conmigo en este equipo el dialogar de estos temas si no encontramos con quién dialogarla. Si el objetivo es de que se dé esa doble vía de aprendizaje. Es decir, yo lanzo así al público el contenido para que ustedes me devuelvan ese contenido, pero ya bastante purificado, eh, bastante en esencia, ¿no? Porque estos temas, como lo dice Guillermo, tienen mucha profundidad, tienen mucho contenido como para pasar horas y horas dialogando de él, ¿verdad? Bueno, entonces en esta noche vamos a dialogar, vamos a seguir el curso del tema que ya veníamos dialogando con ustedes con respecto al tema del curso zodiacal. Entonces, pues hemos de hacer, como siempre, un breve repaso de lo que ya hemos venido dialogando con ustedes, a manera de que nosotros podamos rebobinar el contenido para que nosotros podamos seguir con ese curso que ya veníamos trayendo de conocimiento, ¿no? Bueno, hace un par de días, o estamos hablando de una semana, porque bien lo dice por ahí Guillermo, la semana pasada, hablamos de en las fechas en que vibran cada uno de los signos. Eso pues lo habíamos dialogado con ustedes. Habíamos dicho que de pronto por allí en la fecha del 21 de marzo, vamos a ponerlo por acá, del 21, del 21, 20, perdón, vamos a ponerlo acá, acá está. Del 21 de marzo al 20 de abril está vibrando la constelación de Aries, ¿sí? Y así sucesivamente con Tauro, y así trabajamos el tema de Géminis, y así trabajamos el tema de Cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera con ustedes, pues también dimos algunos detalles de los signos, a medida que nosotros íbamos colocando las fechas. ¿Ve? Acá, la vez pasada, o el día que nos reunimos, dialogamos y dimos también algunos detalles con las características psicológicas en algunos detalles de los signos a medida de que íbamos colocando las fechas, ¿verdad? Y como el objetivo fue el impulsar este tema, impulsar este curso zodiacal en forma de taller para que todos participemos y todos construyamos este tema, ¿no? Fuimos colocando las fechas y fuimos colocando las fechas en que vibran, ese margen en el que está vibrando dicho o cualquier signo, ¿sí? Eso lo tratamos esa vez que nos reunimos. Bueno, luego después de eso hablamos de las características de cada uno de los signos, es decir, las características psicológicas que hay dentro de las personas en algunos tres signos fueron los que logramos alcanzar esa vez. Pero hablamos justamente con ustedes de que no vamos a irnos a los detalles, ¿no? O sea, hablar de cosas mínimas, sino más bien lo que pretende el conocimiento es seguir algo llamado el rasgo. Es decir, la parte o aquel aspecto particular que engloba o que digamos, hace a un signo. Es decir, por ejemplo, el signo de Aries, su característica psicológica, en su aspecto, digamos, el signo, digamos, de tipo, un hombre de tipo superior en este signo y un hombre de tipo inferior en este signo. ¿Ve? Pero nosotros sí vamos a seguir justamente ese rasgo, ¿sí? Es decir, como la síntesis psicológica de ese signo, ¿verdad? No nos íbamos a entretener o detener en los detalles, porque si ustedes se van dando cuenta, este tema
o estos temas tienen tanto contenido que verdaderamente no lograríamos alcanzar nuestros objetivos en cuanto a trasladar un tema, porque son muy nutridos y hay muchos detalles que de pronto podrían desorientarnos en el objetivo que nosotros perseguimos con ustedes. ¿Ve? Que en fin de cuentas es que ustedes agarren la esencia de este conocimiento y lo puedan eh, observar dentro del laboratorio de la familia, dentro del laboratorio de la convivencia, ¿verdad? Bueno, dialogamos sobre esto. Esta noche, en el tema de hoy, vamos a tratar o vamos a seguir o vamos a darle el seguimiento a los puntos que quedaron pendientes el día miércoles que nos reunimos. Entonces, tratamos con ustedes, hablamos de la constelación de Aries, hablamos sobre unas personas influenciadas o unas personas que son de tipo superior y hablamos de unas personas de tipo inferior. ¿Y cuál es ese defecto que los caracteriza? ¿Y cuáles son esas virtudes que los caracterizan? Eso lo dialogamos el miércoles pasado. Lo mismo ocurrió con Tauro. Hablamos de Tauro. Hablamos las características de ese signo, ¿sí? Tanto positivas como antagónicas. ¿Eh? También, la vez que nos reunimos, logramos llegar a dialogar sobre la constelación de Géminis. Hablamos características, tanto en un hombre superior en esta constelación, o los nacidos en esta constelación, como un hombre de tipo inferior nacido en esta constelación. Es decir, todos los signos traen virtudes y defectos. Pero claro, hay personas o habemos personas que nos inclinamos más en ese aspecto antagónico o nos inclinamos más en ese aspecto positivo. Y eso hace la diferencia. Eso es toda la diferencia en esto. ¿Ve? Bueno, prosiguiendo. Antes de pasar, yo veo que ya fue ingresando el personal. Quisiera preguntarle, o así de manera directa, a Janet Galicia, si tiene alguna pregunta con respecto al tema o con respecto a los temas que hemos venido tratando, a manera de que pueda que la pregunta que usted tenga o la inquietud que usted tenga en este momento también la tenga una persona, tanto dentro de YouTube como la de Facebook o dentro de esta misma sala. Entonces, Janet, abra su micrófono y coméntenos si tiene alguna inquietud con respecto al tema o los temas que vamos tratando. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Fíjese, Leo, que para mí está muy claro todo lo que se ha venido tratando. La única duda que tengo es que, digamos, según el ambiente donde uno ha crecido, cómo lo han orientado, cómo lo han formado, bien o mal, ¿verdad? No sé. Entonces, eso podría hacer como una variación en estas características especiales del signo, o permanece siempre, no afecta nada, no afectaría en nada esa educación que nos dieron. Esa es mi pregunta. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Janet. Verdad que sí, hay inquietudes y hay preguntas que son muy válidas, ¿no? Pues bueno, a nosotros la psicología revolucionaria, para los que no conocen o no sabían de que de pronto existe una ciencia trascendental que es psicología revolucionaria, y se llama revolucionaria porque revoluciona todos los conceptos que nosotros tenemos, explica y plantea que de los 0 a los 7 años nosotros formamos algo llamado personalidad, ¿sí? ¿Qué es esa personalidad? Pues explica la psicología revolucionaria que esa personalidad es el vehículo de expresión de cualquier persona. Es como la persona se va a expresar, cómo va a ser, cómo va a ser su forma de actuar ante la sociedad, ante las demás personas,
¿sí? Si esa persona tiene la capacidad de dialogar con las personas, romper el hielo, o esa persona es tímida, lo que hoy en día se conoce dentro de psicología como una personalidad introvertida o una personalidad extrovertida, ¿sí? ¿Dónde se forma eso? Se forma en ese proceso de los 0 a los 7 años, ¿sí? Por allí nosotros estamos desarrollando los días martes y miércoles actividades llamadas o estudios de primera cámara, ¿sí? Para los que no conocían esto, estamos desarrollando los días martes y jueves estamos llevando un seguimiento de primera cámara. Entonces los estudiantes de esos días saben de que nosotros formamos esa personalidad y que es un vehículo de expresión, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo o de qué manera es que se forma esa personalidad? Pues esa personalidad se va formando por la influencia exterior que existe de nosotros, o de los niños, de los 0 a los 7 años, ¿no? Es decir, esa influencia exterior viene a ser las costumbres de nuestros padres, las costumbres de la sociedad, las costumbres de nuestra familia, es decir, todo el entorno que rodea a ese niño o a esa alma. Ese es, digamos, el detonante o lo que hace que nosotros formemos una personalidad. Ahora bien, esto que estamos hablando de los signos, estamos mencionándoles a ustedes de que como quiera que es un rasgo, o sea, es decir, es algo que de pronto nosotros no lo vemos en la persona, pero allí está, porque es un rasgo. Es algo particular que carga o porta esa persona en la psiquis, ¿sí? Antiguamente, la palabra psiquis, los griegos, porque fue ahí donde se acuñó ese término, le denominaban a la psiquis el alma, ¿sí? Mucho tiempo después, en ese proceso y en ese desarrollo de esta humanidad, pues bueno, vincularon esta palabra de la psiquis con otra palabra llamada logos, ¿sí? O logo. Para los más instruidos o para las personas que se han instruido un poco más, sabrán que la palabra logos quiere decir tratado o quiere decir estudio. Entonces, si unimos la palabra psicología o psiquis, logos, psicología nos viene a decir el tratado o el estudio del alma, ¿sí? Esto que estamos hablando de lo que ocurre con los signos está ocurriendo o ocurre en la psiquis, ¿sí? En la psiquis. Entonces, independientemente de que la personalidad adquiera unos u otras cosas, pero el signo va a estar presente, ¿sí? Y con ello damos un poquito o damos paso de pronto ya a hablar un poquito sobre ese rasgo particular en esta constelación o los nacidos o los nativos en este signo que viene a ser hoy en día o viene a ser Cáncer. Resulta ser de que Cáncer están asociados con esa maternalidad, ¿sí? Maternalidad. Alguien dirá, pero si es hombre nacido en Cáncer, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Pues resulta ser de que esa maternalidad tiene que ver con ese instinto de padre. Eso quiere decir de que este signo comprende muy bien en su interior el concepto de ser papá. Ya sea hombre o mujer, comprende qué es ser un padre o una madre, ¿sí? Entonces vamos a ver a este signo, vamos a ver a los nacidos en este signo, de que como padres son increíbles, son personas interesantes, tienen esa dedicación, tienen esa comprensión y ese cuidado como hacen la mamá gallina con los polluelos, ¿no?
tienden a eso, a abrazar, y etcétera, etcétera, a ser cariñosos con los hijos, ¿sí? Cosa que de pronto, esa particularidad no ocurre en todos los signos, ¿sí? No significa que no quieran a los hijos, no, no estamos diciendo eso, sino que simplemente ese aspecto del cariño, esa parte de ser cariñosos, no tienen, no se ve como de pronto en ese signo de Cáncer, ¿sí? Estamos hablando de pronto de un tipo de persona superior, ¿sí? Comprenden bien qué es ese concepto de padres, ¿sí? Tienen una imaginación bastante desarrollada, ¿sí? Bastante desarrollada. Dicen las enseñanzas cósmicas y las enseñanzas del gran conocimiento universal que para el sabio, apúntenos por ahí para los que están llevando este taller y les está gustando, apúntenlo, que para el sabio imaginar es ver. Imaginar es ver, ¿sí? Porque se dice que antes de que cristalizara algún proyecto para nuestras vidas o para el mundo físico, primero tuvo que estar en la mente, ¿sí? Y este signo, su particularidad en ese aspecto positivo es una imaginación muy desarrollada. Tienen esa capacidad de ver a través de la imaginación, ¿sí? Algunos planos de una casa tienen esa capacidad es decir, tienen esa capacidad imaginativa que de pronto en otros signos no la tienen, ¿ve? Ese es en el aspecto, o ese es el hombre tipo superior, ¿ve? Cuando me refiero a hombre, me estoy refiriendo también a hombres y mujeres, ¿no? O sea, no estamos, si no estamos diciendo que engloba el término a ambos, ¿no? Bueno, también ya estamos hablando de que como conocen la maternalidad, ya mencionamos también que tienen una imaginación muy desarrollada. El hombre de tipo superior, nacido en Cáncer, tienen esa predisposición al esoterismo, ¿sí? Es decir, estos temas que estamos dialogando hoy con ustedes, relacionados a la astrología, relacionados al arte, relacionados a todo lo que es con el conocimiento, ¿sí? Verdaderamente vienen a ser temas que inquietan a los nativos en este signo, ¿sí? Siempre tienen activa esa inquietud de querer saber más allá de lo que les están enseñando, están inquietos, ¿sí? Y esto los hace les da esa parte de asombro, ¿no? Que de pronto ahorita me está escuchando una Cáncer hablando de estas cosas y de pronto está con esa sorpresa, ¿sí? Porque justamente estamos hablando del formato psicológico que tiene esa persona. Entonces, mencionamos de que esta persona tiene activa la maternalidad, la imaginación, la predisposición al esoterismo, ¿sí? ¿Cuáles vendrían a ser esos aspectos que lo hacen un hombre o una mujer nativo en este signo de tipo inferior? Estos signos de tipo inferior o este signo de tipo inferior, las personas que agarran esa parte antagónica, tienen esa tendencia a los vicios, a las adicciones.
Es que miren, ellos tienen esa particularidad de que no hay quien lo saque de ahí, sino él. Él. Porque tiene esa tendencia a las adicciones, ya sea al fumar, ya sea las drogas, ya sea el alcohol, ya sean, o sea, es decir, vicios, ¿sí? Un hombre de tipo inferior, ¿sí? Tienen esa tendencia a la pereza, ¿sí? Y tienen esa tendencia a ser cambiantes, ¿sí? Dicen por allí de cómo esté la luna, así va a ser la característica psicológica de ese momento, los nacidos bajo esa constelación, ¿sí? Momentos en que de pronto están alegres y de pronto cuando ustedes van y lo vuelven a encontrar, está todo achicopalado, ¿no? Está triste. Y uno se pregunta, pero ¿y qué pasó aquí? Si la persona estaba contenta y fue ese cambio tan repentino, ¿qué fue? ¿Sí? Tiene que ver justamente con ese proceso lunar. Por eso es que les dicen a este signo, a los cánceres, los llaman lunáticos, porque quiere decir de que ellos están siendo influenciados por la luna, ¿sí? Depende de cómo esté la luna, pues así va a ser la característica psicológica de la persona. Entonces, son volubles, son cambiantes, ¿sí? Los de nacidos en la constelación de Cáncer son las personas que se hacen enemigos de gratis, ¿no? O sea, por lo cambiantes que son, pero miren, esos se hacen enemigos así de gratis y rápido, ¿no? Tienen un defecto muy particular, porque estamos hablando de rasgos, y es justamente lo que tenemos que ir observándonos dentro de nosotros, del resentimiento. Como diría por ahí un gran instructor de la humanidad, son sentidos, ¿sí? Son sentidos. Se les hiere el orgullo y es que miren, esos todavía lo recuerdan en los años, no lo olvidan con facilidad. ¿Ve? Son volubles. Un aspecto positivo de este signo, estamos hablando de aspectos positivos, es que ellos se adaptan con una facilidad según como sea el ambiente. Hemos visto personas nacidas en Cáncer que son capaces de adaptarse a la pobreza como también a la riqueza, ¿sí? Y esos cambios de la vida que a ellos les da, pues no tienen ningún problema en adaptarse, ¿sí? A diferencia de otros signos que sí les cuesta adaptarse según cómo esté el entorno de la vida. A ellos no, ellos se adaptan, tienen esa facilidad para adaptarse, ¿sí? O sea, quiere decir de que tienen esa capacidad de adaptabilidad, ¿sí? Bueno, yo creo que ahorita sí hay personal. Antes de pasar al siguiente signo, ¿alguien de los presentes tendrá alguna inquietud para que no se les pase de largo por ahí? Que levante la mano rapidito por ahí en la pantalla. Y aquí estamos viendo justamente la pantalla. Abrí tu micrófono ahora. Levantaste la mano. Ay, sí, buenas noches a todos, Leonardo, a Guillermito, muy lindo lo que, tu preámbulo, Guillermito. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Leonardo. Honestamente, yo soy cáncer, pero como tú referiste anteriormente, la psicología pues habla de los rasgos de los tipos de personalidad. También no sé qué compañera habló, no recuerdo ahorita el nombre, Susi, tal vez, no sé. Ella preguntaba si tenía que ver la educación, claro que sí. Definitivamente el contexto en el que crecemos nos ayuda a nosotros, por ejemplo, o a que los aspectos negativos o positivos se manifiesten más. O sea, no son ni malos ni buenos, son, como le llamamos en psicología, funcionales o no funcionales a nuestra vida, o negativos y positivos. Entonces, sí, todos tenemos aspectos que tenemos que trabajar, como los negativos y también los positivos. Claro, cuando uno lo sabe, ¿verdad? Es mucho más fácil,
porque sí, los que somos signo cáncer, como platicábamos, Leo, sí somos muy emocionales, muy, muy emocionales. Entonces esto nos hace, bueno, ser, como dice aquí, que tú acabas de decirnos, resentidos, que somos, ganamos enemigos gratis, pero eso también depende. No es que siempre sean todos los cánceres resentidos. Bueno, yo al menos en mi vida pues siento que no he sido resentida, no me gusta guardar rencor, o tal vez porque he estudiado tanto la psicología que sé que esos sentimientos nos enferman. Entonces, tenemos que trabajar contra el resentimiento, la envidia, el egoísmo, etcétera, etcétera. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo de que sí son rasgos que tenemos todos y los más manifiestos, negativos o positivos, los tenemos que trabajar. Los positivos, pues, enriquecerlos y los negativos, trabajarlos hasta no, hasta que los desaparecemos. Por ejemplo, la pereza. La pereza es terrible, ¿verdad? Entonces, también los vicios. Y sí, depende del contexto. O los adquirimos o no los adquirimos, ¿verdad? Yo me acuerdo que en una oportunidad en las clases de primera cámara, yo referí que yo aún que soy cantante y que me he manejado en este perdón, de drogas, de alcohol, bendito sea Dios, pues que Él me ha ayudado y también mis padres que me enseñaron aquí a mí a que realmente eso no es bueno. Y entonces yo no soy viciosa de ninguna manera, ni cigarro, ni licor, etcétera, etcétera. Pero como tú dices, y así es, somos más propensos a adquirir vicios, entonces lo tenemos que trabajar. Solo ese era mi aporte. Gracias, Leo. Feliz tarde a todos. Estamos aquí participando. Ok, gracias, Aura. Pues, hombre, yo creo que visto desde el punto de vista de alguien nativo en ese signo, pues nos dará o nos restará a nosotros la veracidad de este contenido, que lo hemos dicho y lo seguiremos promocionando, diciendo, de que este conocimiento que hoy les estamos trasladando a ustedes, antiguamente no se le conocía en psicología, o sea, es decir, la psicología es una ciencia muy nuevita, o sea, está todavía en un proceso de crecimiento, todavía se está desarrollando, pero no tenía un nombre así. De hecho, hasta donde nosotros sabemos y lo que nos ha explicado nuestro gran instructor de la humanidad y otros instructores de la humanidad, de que la psicología siempre estuvo resguardada bajo las vestiduras de la filosofía. Por eso es que de pronto cuando nosotros empezamos a estudiar este conocimiento que estábamos viendo hoy y de pronto agarramos por ahí toda la literatura clásica, estamos hablando de toda la documentación de la tradición griega, de la tradición nórdica, de la tradición hindú, vamos a encontrar verdadera riqueza en la ciencia de la psicología, ¿no? Entonces, yo creo que todos en este momento nos estamos enrumbando a que de pronto nos inquietemos a descubrir mucho más de lo que de pronto nos hemos topado, ¿no? Porque ese es el objetivo, de que todos le demos riqueza a nuestra alma, que lo hemos dicho que nosotros en alguna reunión o en alguna parte donde nosotros nos reunamos con alguien o con personas, nosotros podamos resaltar con estos diálogos, porque son conocimientos que ya nos han venido legando humanidades anteriores a nosotros, ¿no? Me refiero de pronto por ahí a la tradición hindú, la tradición incluso egipcia, la tradición maya, es decir, todo ese cúmulo de conocimiento. Bueno, entonces yo creo que ya fuimos concatenando ideas, ya fuimos ahí colocando varios puntitos y ya fuimos organizándonos con algunas ideas. Vamos a pasar al siguiente signo, que es el signo del Leo, como constelación, como organización de estrellas. Nosotros sabemos que los nacidos en este signo, al igual que en los signos anteriores, también existen dos tipos de personas. Una persona de tipo superior
y una persona de tipo inferior, ¿sí? Los nacidos en este signo de tipo superior, nos explica la gran sabiduría universal, dice que son grandes paladines. ¿Qué quiere decir la palabra paladín? ¿O a qué se refiere con el término paladín? Quiere decir de que ellos son grandes promotores de ideas, son grandes promotores o grandes promocionistas de filosofía, etc. ¿Ve? Esos son los paladines porque trasladan la palabra, el sonido. ¿Ve? Por eso se les dice paladines. Y esas personas que están bien ubicadas de manera superior son personas que de pronto nomás hablan y las personas le escuchan. Porque está en su naturaleza ser paladines. ¿Ve? Estas personas de tipo superior son altruistas. Por lo común, personas de tipo superior en este signo son personas que se vuelven dadivosas y dan según cómo sientan en el corazón. ¿Sí? Son dadivosas, son muy impresionantes las personas de tipo superior. Las personas de tipo superior en la constelación de Leo son intuitivos, ¿sí? Son muy del corazón. Las personas de tipo superior son capaces de acercársele a usted y decirle un acontecimiento que va a suceder, ¿sí? Aún no ha ocurrido, pero tiene la capacidad de decírsela antes de que ocurra. ¿Sí? Y fue de pronto por ahí por un impulso del corazón que supo atender a un ¿cómo le podemos llamar ese término? Como pudo prevenir a esa alma que está instruyendo en ese momento. Por mera intuición. ¿Ve? Son personas que de pronto tienen una energía o son muy enérgicos. ¿Ve? Personas muy enérgicas. Son personas que de pronto tienen una buena relación con la moneda. ¿Ve? Ahora bien, las personas de tipo inferior en este signo esa tendencia a ser egoístas. ¿Sí? Tienen esa tendencia a la prepotencia. Tienen esa tendencia al orgullo. Son muy orgullosas. Las personas de tipo inferior tienen esa tendencia a herir con la palabra. ¿Sí? Porque es un paladín, ¿no? Tienen esa tendencia a la ira. ¿Sí? Tienen esa tendencia al resentimiento. ¿Sí? Es decir, de que ya conocemos la parte superior y la parte inferior de ese signo. Ya sabemos que hay ciertas características, que hay un rasgo muy particular en ellos, ¿eh? Para irlos entendiendo. No sé si quiere agregar algo por acá, Guillermo Escobedo, con lo que vamos dialogando, algo así breve y concreto con lo que estamos dialogando. Sí, gracias, Leo. Pues en realidad, qué interesante escuchar, por ejemplo, a Auri, que coincidentemente pues se tocó ese signo que es cáncer. Y yo también en la introducción comenté que mi esposa es cáncer. Y de alguna manera uno empieza a hacer un análisis
un poquito más claro, más exhaustivo sobre por qué las reacciones de ese signo. Y justamente dentro de los positivos encontré pues cualidades que uno se admira. Yo sigo admirado porque mi esposa, estando en una silla de ruedas desde hace casi 11 años, y no acercarse a la cocina, se recuerda dónde dejó un trasto. Cuando yo estoy cocinando, a veces no encuentro, por ejemplo, la miga de pan. Y entonces ella desde donde está me dice, está en el tercer tramo de la platerita, abajo es un traste rosado con tapadera azul, ahí está la miga de pan. Y justamente ahí la encuentro. Y todos los detalles los tiene tan bien grabados que no se le olvidan fácilmente. Ella sabe dónde está a veces tal ropa que está en el primer nivel doblada desde hace cuántos años y me guía pues, porque nosotros los capricornianos somos muy distraídos, somos muy olvidadizos, pues obviamente son de nuestras, no defectos, pero sí debilidades. Y entonces ese detalle de todo lo que tiene que ver con ese signo cáncer, pues justamente ahí sí que como dicen, le pega. Y entonces ahorita dice que es cáncer. Y obviamente en lo poco que conocemos nosotros nuestras personalidades, es un cáncer, es cierto, es un cáncer extraordinario y dentro de esas capacidades que tiene, esos talentos que tiene, pues de alguna manera también yo los busco en mi pareja y en efecto, hay muchas cosas lindas y constructivas y positivas. Como decía ahorita, pues tenemos que reconocer que la psicología los conoce como funcionales o no funcionales o positivos y negativos. Pero digamos, cuando uno va alcanzando cierta madurez, pues llega a entender, a comprender, ante todo, a tolerar muchas cosas. Y entonces, pues, la carreta camina porque al fin y al cabo hay comprensión, hay tolerancia, hay amor, pero son virtudes que se van alcanzando a través del tiempo, a través de ese trabajo que se realiza y ante todo de ese estado de conciencia que de alguna manera se va despertando día a día. Así que gracias Leo por la oportunidad y precisamente eso quería comentar, así que ahorita aportó algo bastante importante. La vez pasada ella decía, por ejemplo, si no mal recuerdo, que su papá era Tauro y que tenía rasgos también maravillosos dentro de los rasgos funcionales o positivos, pero que tenía obviamente también rasgos que de alguna manera se habían exagerado. Y precisamente yo también hago concateno muchas cosas con lo que yo viví con mi señor padre. Y entonces uno se da cuenta del por qué en realidad tuvo cierta relación muy especial con sus seres queridos, en este caso su papá o su mamá. Así que solamente Leo, gracias. Ok, bueno, como el objetivo es de que ustedes también observen e investiguen, ¿no? Y como justamente tocó una pregunta bastante medular por ahí, Janet, con respecto a si tiene alguna influencia el tema de la personalidad o el tema de la influencia externa conforme se va desarrollando esa criatura. Claro que la hay. Es decir, de que sí hay aspectos que van a marcar en la vida de la persona, pero como lo mencionamos en un momento, estamos hablando del rasgo, no estamos hablando de pronto de algunos detalles del signo, sino estamos hablando del rasgo, cómo la persona es interiormente, cómo es ese formato psicológico. Fíjense que por ahí dice un gran sabio de la humanidad, dice él, las personas aceptan de que tienen un cuerpo, y eso lo explica bien.
pero a las personas se les hace difícil aceptar que tienen una psicología. ¿Sí? Y eso es bastante real, porque a las personas como les cuesta aceptar a veces algún defecto que lo ven en ellos. Tal es el caso de pronto de una persona que es alcohólica. Esa persona va a defender por todos los habidos y por haber esa adicción que él tiene. Es decir, todas las personas están equivocadas menos él. Entonces, a uno sí le cuesta aceptar que tiene una psicología. Pero conforme la persona se está observando a sí misma, se está comprendiendo a sí misma y se está obligando a la manera de entenderse, logra descubrir que sí tiene una psicología particular, ¿sí? Que tiene un rasgo por ahí psicológico que lo hace particular. ¿Sí? Entonces, nuestra invitación es, queridos amigos, a que ustedes sigan motivados, investigándose a sí mismos y tengan un cuadernito y apunten si pueden, dándose un seguimiento a ustedes mismos. ¿Sí? Porque sería maravilloso descubrirse algo que de pronto no se había visto. Bueno, entonces prosiguiendo, hablemos un poco de la constelación de Virgo. Los nacidos en Virgo, como quiera que vienen a estar influenciados por un elemento que es el elemento tierra, este elemento tierra hace que ellos sean bastante terrestres. ¿Qué quiere decir terrestres? Quiere decir de que ellos comprenden bien el concepto de materialidad. ¿Sí? Estamos hablando de la moneda, ¿no? Que ellos sí comprenden eso, son muy proactivos en términos de negocios, en términos de actividades, etcétera, etcétera, etcétera. El detalle de pronto por allí con eso es de que son a veces apegados a la materia. ¿Sí? No es como de pronto algún otro signo. Un Virgo de pronto pierde algo material y sufre terriblemente. Llora amargamente aquello que perdió. ¿Sí? Le robaron un carro, le robaron esa persona llora amargamente. ¿Por qué? Porque está pegada. Es ese apego a la materialidad. ¿Eh? Comprenden bien el término de hacer la materia, pero son apegadas a la materialidad. ¿Sí? Cuando las personas podemos ir comprendiendo que todo lo que tenemos en la vida misma nos los ha prestado. La familia, los hijos, las cosas, son cosas que la vida nos ha prestado de una u otra manera. Y eso creo que le cuesta justamente a este signo en particular, ¿sí? Porque cree que todo ha sido producto de todo su terrible esfuerzo. Y puede que sí, pero la vida se lo ha permitido. ¿Sí? Entonces, este signo como lo vengo mencionando, tienen esas cualidades con el tema de la materia, son muy terrestres, ¿sí? También son muy buenos padres, muy buenos padres. Que de pronto tienen digamos por decirlo así, tienen una buena relación con las demás personas, tienen esa capacidad de relacionarse, ¿sí? En el aspecto positivo, en ese hombre de tipo superior en la constelación de Virgo. Pero el tipo o la persona de tipo inferior, ¿sí? Son personas que están muy dadas a la infidelidad, ¿sí? Personas muy dadas a eso, a la infidelidad.
son personas en el aspecto, en el aspecto negativo, o por decirlo así, en ese tipo de persona inferior, muy razonativas. Pero es que le pone mucha cabeza a algo, ¿no? Esto es en el aspecto positivo. Los nacidos en esta constelación de Virgo tienen esa predisposición a la filosofía. Es decir, de que tienen esa cualidad a la filosofía. Como lo habíamos hablado de pronto por allí con el signo de Cáncer, ¿no? Que tienen esa predisposición al esoterismo, que tienen esa predisposición al conocimiento universal. Pues en este signo de Virgo, en esa predisposición a la filosofía. Pero el tipo o la persona de tipo inferior nacida en esta constelación son muy razonativos. Son de aquellas personas que pelean teorías. Son de aquellas personas que quieren imponer su forma de pensar. Aún así están equivocados. Muy razonativos. Le meten cabeza a todo. Muchas veces para hacer algo en su vida tienen que pedirle permiso a la mente. Y no se guían por el corazón. Acallan la voz del corazón con la razón. Piensan demasiado, piensan y repiensan y siguen pensando. Algo similar como lo que ocurre con la constelación de Géminis, que son muy razonativos. ¿Sí? Las personas de tipo superior son muy inteligentes. Las personas de tipo inferior, muy razonativos. Verdaderamente muy razonativos. ¿Sí? Le buscan 3 pies o 6 pies al gato, le buscan, es decir, muy razonativos. ¿Ve? Tienen muchas dificultades con el tema digestivo, mucho ese aspecto de la parte del estreñimiento, de úlceras, etcétera. Está muy relacionado con eso, porque la palabra Virgo viene de vientre, ¿sí? Viene de vientre, Virgo. Entonces, por lo común, tienen dificultades en la parte digestiva, ya sea el tema de la úlcera, ya sea el tema de la gastritis, ya sea el tema del estreñimiento o problemas con el colon, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Bueno, siguiendo entonces, Guillermo, me hace el favor usted de dirigirme el tiempo para que todos podamos participar en la sección de preguntas. Bueno. Claro Sí. que sí, Leo. Tenemos ya 67 minutos de estando en el aire. Okay. Si usted decide, pues entramos ya a las preguntas y respuestas, no sé. Voy a dar una última y de esa última pues partimos a las preguntas y respuestas. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los nativos o esa influencia que tienen en la constelación de Libra. Como quiera que la constelación de Libra lo representa justamente una balanza o una báscula. Y justamente este signo o los nacidos en este signo están asociados a dos aspectos. A una es en la parte de la justicia y otra en el tema de la misericordia. ¿Sí? En pasadas pláticas habíamos dialogado con ustedes de que los nacidos en la constelación de Libra son personas que por misericordia, son muy misericordiosos cuando lo son personas que no buscan mucho la caridad en anonimato, son muy anónimas. ¿Sí? O sea, ellos no están interesados en el honor de lo que de pronto ellos ven que de pronto eso es algo bueno para las personas, ¿no? O sea, son en el área de la caridad, no buscan el honor,
siempre a escondidas ayudan a la vecina, ayudan a la hermana, ayudan al papá, pero no andan buscando el honor. Siempre son caritativas en el aspecto en anonimato, ¿no? Pero en términos de justicia, ellos cuando son rigurosos son demasiado rigurosos. A veces se olvidan de la misericordia antes de aplicar la justicia. Ellos sacan la espada y, ¿verdad? A este signo, según nos explica el gran instructor de la humanidad, Samael Aun Weor, de que tienen una particularidad. Ellos tienen una particularidad que dependiendo de cómo se encuentre la balanza en ese momento, así va a ser la característica emocional de esas personas. ¿Sí? Es decir, si vino alguien por ahí y lo estresó a esa persona sigue cargando el problema y se descarga con el que se encuentra en el camino, ¿no? La deja ir. No le importa, no le importa. Porque está actuando según de cómo se encuentre su balanza. O sea, eso no, si está el papá ahí enfrente, se la dejan ir, ¿no? Si tienen a los hijos ahí, anda cargando ese estrés que de pronto se generó con una u otra persona, ¿sí? Se descarga con la otra persona, no miren, ¿sí? Explica instructor de la humanidad de que este signo son muy francos, ¿sí? Y por esa franqueza se hacen de enemigos de gratis, ¿sí? Por ser francos, muy directos, ¿sí? Antes de aplicar la filosofía, la psicología, aplican la justicia y es allí donde de pronto ellos se generan enemigos de gratis. Y a veces se dan cuenta por querer no meter la pata nuevamente, ¿sí? Porque se fueron con espada desenvainada, la complican más y la complican más. ¿Ve? Este signo, como lo venimos diciendo, tiene características muy interesantes. Explica nuestro instructor de la humanidad que ellos son muy justicieros. Ellos no toleran una injusticia y son capaces de meterse a problemas por una injusticia. Por esa parte de ser muy justicieros. A veces ustedes los van a ver metidos en problemas que a veces no les incumbe, pero su naturaleza de justiciera los coloca ahí. ¿Ve? Y hay tantos detalles en este signo que es bien particular, es bien característico. Estas personas o los nacidos en este signo, por lo común, son muy indecisos. Indecisión. Son muy indecisos. ¿Sí? Explica nuestro instructor de la humanidad que a veces son capaces de embarcarse en grandes empresas, pero su indecisión los saca de ahí. Son muy indecisos. ¿Ve? En este signo podemos ver también nosotros la comprensión de la ley. ¿Sí? La comprensión de la ley. Explica nuestro gran instructor de la humanidad que todo ser humano, de una u otra manera, está influenciado por aquello llamado la dualidad. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos un cuerpo físico que está dividido en dos. Si ustedes ven esta parte de acá,
que nosotros tenemos un hemisferio cerebral izquierdo y otro hemisferio derecho. Pero ustedes cuando lo comparan, vienen a ser lo mismo. Vienen a ser como el reflejo de uno y otro. Entonces nosotros sí somos de manera dual internamente. ¿Ve? Entonces se dice que muchas veces a este signo en la constelación de Libra son muy dadas a la crítica, a juzgar a los demás, porque ven solo de un lado del cuerpo. Les cuesta visualizar desde otro ángulo, desde la otra parte del cuerpo, todo un evento en la vida. Se dejan ir solo por el lado de la parte analítica y no por la parte de la misericordia, ¿no? Hablar de estos signos verdaderamente todo tiene una profundidad, ¿no? Y como lo venimos diciendo con ustedes, pues nosotros solo les estamos dando la pincelada, pero ya ustedes son los que van a hacer las amplias investigaciones. ¿Ve? Entonces, este signo de tipo superior vienen a ser grandes personas en términos de misericordia, en términos de caridad, son muy caritativos. ¿Sí? Son personas que tienen esa cualidad de educar, de instruir, tienen esa predisposición a la educación. ¿Sí? Queridos amigos, yo creo que avanzamos siquiera un poco en estos temas y yo creo que estos temas tienen, como lo venimos promocionando, están muy nutridos, tienen mucho contenido para que lo sigamos dialogando y pues no sé, yo creo que entramos a la sección de preguntas y respuestas porque a pesar de que fueron unos cuantos signos, genera inquietudes, ¿no? Y para eso estamos nosotros, para que podamos dialogarlas, ¿no? Entonces, Guillermo, le dejo el uso de la palabra para que usted modere las preguntas y respuestas y podamos seguir instruyéndonos en esta parte. Gracias, Leo. Bueno, obviamente las inquietudes existen. A veces, quizás por nuestro propio signo nos da pena consultar algo, ¿verdad? Y nos abstenemos y preferimos que otro sea el que pregunte y tal vez de ahí sacamos nosotros alguna respuesta. Pero sí es importante porque creo que las dudas y las inquietudes, wow, en este campo son bastante extensas. Este es un universo y realmente es bastante difícil a veces tener una respuesta certera, ¿verdad? Porque ya se ha hablado de la personalidad, de la educación que influye tanto de nuestros hogares, por qué se dan tantas inquietudes y los rasgos precisamente tienen una manifestación en menor o mayor grado en personas del mismo signo o de signos que tienen algunas equivalencias o son parecidos. Es bastante complejo, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta que hacer. Leo, tal vez mira usted ahí quién levanta la mano. Pues hasta el momento nadie ha levantado la mano. Si no levantan la mano, Guillermo, pues podemos aprovechar siquiera para dar una pequeña cápsula de algo mientras se van acomodando los participantes, ¿no? Como digo, esto tiene mucho contenido. Muy bien, Leo. Sí, hace 8 días decía yo que entre los participantes que habíamos, pues quizás casi llegaríamos a la diversidad de signos que hay en el zodiaco. Y entonces, pues ahí hay una gama increíble de material, pues, para explotarlo, porque como bien decía Leo, esto es muy profundo, es muy amplio y pasaríamos horas y horas en tantas interrogantes y encontrarles las debidas y correctas respuestas. Pero
creo que cada uno puede ir haciendo también un análisis, como decía Leo, la relación familiar nos permite de alguna forma determinar por qué las reacciones de mi hermana, por qué las reacciones de mi hijo, por qué las reacciones de mi madre, de mi padre, o de gente que está cerca de uno y uno conoce qué signo es. Entonces, ahí va uno también aprendiendo y sacando provecho de la relación que hay en la simbología de los signos y el porqué de las diferentes personalidades y sus diferentes actuares. Así que lo dejo en la palabra, Leo, si se quiere despedir, porque ya estamos llegando a la hora 20 minutos. Leo, ¿me escuchó? Perdón. Leo. Gracias, gracias. Sí, lo escucho, perdón. Por ahí tiene la mano levantada Jesús Villatoro. Si Aló, tiene alguna inquietud, pues este es el momento de hacerla. Bienvenido, aló. Jesús. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchas, Leonardo. Sí, lo escucho, lo escucho. Eh, Bienvenido. Buenas noches a todos, hermanos. Es un gusto saludarles. Solo quería hacer un comentario. A mí siempre me ha llamado mucho la atención todo esto de los signos zodiacales y los he estudiado así muy empíricamente, pero cabalmente cuando uno se pone a reflexionar, digamos, el comportamiento de las personas sí tiene mucha respuesta al signo que corresponde. Por ejemplo, el caso de los Leo, los arianos. Yo he estudiado un poquito, incluso también los amigos de Virgo, que ellos sí tienen esas características, cabalmente como tú lo dijiste, soy Leonardo. Entonces, eso pues ayuda mucho a que uno, aparte del análisis que pueda desarrollar, es importante sacar una conclusión que el entorno definitivamente contribuye para que uno haga más fuerte esas posiciones positivas a lo que el signo le da a uno, ¿verdad? O sea, la fecha de nacimiento, pero al mismo tiempo uno puede evitar, digamos, las cosas negativas, o sea, como ir corrigiendo muchas de esas cosas. Entonces, solamente eso quería agregar y aprovechar para saludarlos, ¿verdad? Feliz noche. Gracias, Jesús Villatoro. Alegre saber de usted, Jesús. De verdad es alegre. Bueno, Igualmente, gracias. bienvenido, de verdad, Jesús. Siempre lo estamos invitando para los días miércoles. Estamos haciendo actividades de manera pública para las personas que desconocen de este conocimiento, pues estamos tratando la manera de llevarles este conocimiento ya en las plataformas de Facebook, en la plataforma de YouTube, para que estén informadas. Bueno, tengo un par de minutos que de pronto los voy a aprovechar. Resulta ser, queridos amigos, de que el tema de los signos no es que solo tenga una influencia de manera externa o de repente de manera psicológica en nosotros, sino también el tema de los signos también tiene una influencia directa sobre las bases biológicas del cuerpo, ¿sí? En la parte biológica o nuestra biología. Resulta ser que Aries tiene una influencia directa en la parte de la cabeza, específicamente en el cerebro. La constelación de Tauro tiene una influencia directa en el cuello, en la garganta, en la laringe, ¿sí? Géminis tiene influencia directa sobre los pulmones, sobre los brazos, ¿sí? O esa parte dual de nuestro cuerpo. La constelación de Leo tiene una influencia directa en el corazón. En la glándula timo, la influencia es cáncer, ¿sí? En la constelación de Virgo está influenciando en el intestino grueso y delgado, ¿sí?
Es por ello que les mencionaba a ustedes en un momento de que ellos sufren mucho de la parte digestiva, específicamente en esos dos órganos que acabo de mencionarles. Resulta ser que cuando una persona no tiene una buena relación con uno de estos signos internos, entonces esos signos vienen a juzgarlo. Es decir, si uno tuvo un desorden en su vida por allí en términos de alimentación, un desorden alimenticio y todo, lo que viene a ser la constelación de Virgo viene a juzgarlo, a procesarlo. Y es por eso que se dan esas dificultades estomacales, esto y aquí, porque es esta constelación que se está ejecutando ese desorden que no pudimos nosotros tener en armonía. La constelación de Libra tiene una influencia directa sobre los riñones. Pero si uno no aprendió a convivir, no aprendió a trabajar o por decirlo así, a relacionarse muy bien con el tema de bebidas, con el tema de desequilibrios en adicciones de sustancias, estoy hablando del azúcar, estoy hablando de las sales, entonces viene esta constelación interna de Libra a juzgarnos, ¿sí? Y es por eso que se dan de pronto ahí la insuficiencia renal, se da el estrés de los riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso me tomo este espacio para que dialoguemos de eso, porque llegamos a la acción de Libra y pronto vamos a seguir dialogando de la otra parte que nos resta. Entonces, Guillermo, yo le dejo el uso de la palabra ya para el cierre. Este videíto va a quedar en YouTube para que tengan acceso y lo sigan estudiando. Entonces, Guillermo, yo le dejo el uso de la palabra para que usted dirija ya el cierre de este tema y yo les agradezco y les deseo un feliz fin de semana y un descanso para cada uno de ustedes. Entonces, Guillermo, muy buenas noches. Lo dejo en uso de la palabra. Gracias, Leo. Bueno, lo único que nos queda pues es agradecer a todos los que se hicieron presentes a esta sala y pues aprendimos un poco más de todo este contenido y como siempre exhortándolos a que sigamos en este trabajo maravilloso, unidos y tratando de comprender cada día más el objetivo que rige nuestras vidas y que estemos todos armoniosamente enlazados para seguir aprendiendo. Así que muchas gracias a todos. Agradecemos infinitamente su participación y les deseamos una feliz noche. Gracias. Hasta luego. Feliz noche, hasta luego, adiós a todos. Feliz noche. Feliz nochita. Adiós, se cuidan. Pronto, Dios Se Janet. protegen bien, se cubren bien, que hay mucho frío. Buenas noches a todos, con permiso. Adiós, Auri, feliz noche. Adiós, Gracias. Susi, nos vemos. Hasta luego.